algo sucedió. Rodríguez se nos engripó, ¿podrá creer? No puedo creer. Mucha Los cambios de despedida, temperatura. Claro. mucho fin de año, mucho sereno, no Sí, sé. En claro, exactamente. Eh, Muchos straples y... bueno, y no sé, poca- no sé no, si tanto. en una buena, digamos. Straples. Y bueno, porque, viste, esta medio de época modé. da para el straple, ¿no? Quedó medio de modé, ¿no, Valentín, con straple? eso? No, ¿Por no, qué? volvió. ¿Volvió? Mirá que está, Bien, entonces ojo, soy yo la que ojo. estoy fuera de, No. fuera de moda. Bueno, chiquilines, muy buenas tardes. Buen programa, Buen chau, programa, chau. que pases bien, Gracias. chao. A ustedes en casa sean muy bienvenidos. Nos vamos a poner serios porque vamos a hablar de temas políticos. Avanza la transición de gobierno. Hubo reunión de gabinete. Primera reunión de gabinete del presidente electo, Yamandu Orsi, este fin de semana, allí en el departamento de Canelones. Dijo que se empezó a trabajar en clave de gabinete. Vamos a una puesta a punto de este tema y venimos para el debate. En una reunión que duró unas 4 horas, el presidente electo reiteró ante los ministros y subsecretarios designados que las prioridades centrales de su administración estarán puestas en el crecimiento económico, la protección social y la seguridad pública. Yamandu Orsi les pidió a los suyos trabajar en equipo y coordinadamente. Y que todos nos sintamos parte de una batería de propuestas que la gente está esperando. No es tuyo o de aquel otro ministro, es de todos. El presidente electo les adelantó que convocará reuniones de gabinete periódicamente y también a reuniones de ministros por sector. El tema es que quede claro desde cada ministerio qué es lo que puede aportar cada uno para que esos lineamientos, que yo los resumo en 3, puedan concretarse. Ahí se abre como árboles de proyectos, de acciones, e incluso tomar y revisar aquellas 48 propuestas que hicimos en Colonia, ver cómo cada ministerio, cómo se involucra cada uno. El presidente electo consideró que lo de este sábado fue el punto cero del nuevo gobierno. Empezamos a trabajar en clave de gabinete, dijo. Una reunión distendida que permite que nos conozcamos todos, agregó. Los ministros designados recibieron información y materiales que entregó el gobierno saliente el viernes en el marco de la transición. A la reunión asistieron ministros y subsecretarios designados. El encuentro fue en una bodega en el municipio de Salinas, departamento de Canelones. Bien, para conocerse, para avanzar en las prioridades, para manejar información, 4 horas de reunión, seguramente se conversó sobre mucha cosa y faltan muchas horas más de trabajo para asumir el próximo 1 de marzo el gobierno con unos cuantos asuntos sobre la mesa. Diego, de esa reunión no es mucho lo que se supo, por lo menos hasta el momento, más allá de estas declaraciones de Orsi, ni sabemos tampoco demasiado sobre esa información con la que ellos cuentan y que bajaron a los futuros ministros. Pero ¿qué primera reflexión te generó este encuentro? Bueno, la primera es que hay una metodología de trabajo que se delinea y que se planteó muy explícitamente por parte de Yamandu Orsi, que es que el gabinete no solo cumpla una función administrativa en el Poder Ejecutivo, sino que sea un ámbito de funcionamiento de equipo de trabajo y que estos grandes desafíos que el país tiene en términos de su economía, de la seguridad pública, de la pobreza infantil, sean materia de pienso colectivo. Porque uno podría decir que los grandes desafíos que tiene el país no se resuelven desde un ministerio actuando en soledad, más allá de que hay, obviamente, ministerios que tienen prioridad sobre los asuntos. Digo, y lo contrasto también con el gobierno actual, con el que está finalizando, donde la calle, legítimamente, digo, esto después se puede debatir, prefirió mantener relaciones más tipo de bilaterales. De hecho, él lo graficó con una expresión popular del truco pico a pico, ¿no es cierto? Que a veces hay una redondilla, pero que uno lo que vio de manera más frecuente fue esas bilaterales donde los ministros iban desfilando por torre ejecutiva. Acá Yamandu apunta a otra cosa y bueno, creo que va a ser interesante después con el paso del tiempo ir evaluando cómo esta nueva o esta distinta forma de funcionar en el gobierno va dando resultados. Sí, eran unos cuantos como para poder tener cosas muy concretas, porque veo que cuando esas reuniones son tan masivas es difícil a veces llegar a cuestiones muy detalladas. Pero como primera presentación dijo que además era la primera instancia en la que estaban todos juntos, solos, digamos, ¿no? Sin otras figuras vinculadas al partido de gobierno. ¿Tú coincidís con Pauletti, con esta
mirada de Olivera? A ver, yo creo que obviamente que esto es muy necesario para cualquier gobierno empezar a funcionar, antes de asumir incluso. A mí me llamó la atención alguna declaración que hizo el presidente electo, que algunos ministros los conocía solo de vista. Lo cual, simplemente eso, me llamó la atención. Porque estamos hablando de que van a ser los miembros del gabinete, son el riñón de cualquier poder ejecutivo, ¿no? Creo que, como decía Diego, estableció algún tipo de modalidad o visualizó algún tipo de modalidad de trabajo hacia el futuro. Nada nuevo bajo el sol, porque lo han hecho diversos gobiernos. El pico a pico que refería Diego respecto a la calle Pou, creo que era más que nada con los líderes de la coalición republicana, no tanto con los ministros. Al menos así fue que él se refería a eso. Sí, cuando hablaba. Ahí está, por eso quería hacer. Pero puede esa haberlo precisión. llevado también adelante. Quería hacer esa precisión, sin perjuicio de que hubieron otros gobiernos en otros momentos que trabajaban en régimen de Consejo de Ministros más seguido, o los famosos acuerdos ministeriales, que se hacían o todo durante un día o un día, la mañana del martes, la mañana del miércoles. Y bueno, el ámbito natural de coordinación está en la torre ejecutiva, en este caso, que es la Casa de Gobierno, la antigua Casa de Gobierno, que hoy le llamamos torre ejecutiva. Y ahí, de acuerdo a lo que está delineando este mismo gobierno, se va a dar mucho, digamos, de la cocina, ¿verdad? Porque allí se está montando una superestructura en más de un área, donde evidentemente nos está mostrando que gran parte de las decisiones van a pasar por ahí, sin perjuicio de la tarea específica que hará. Cuando hablas de una superestructura, ¿de qué hablas? No, yo no sé si superestructura, porque uno tiende a ponerle nombres simplemente para simplificar o traducir. ¿Hablas de secretario de presidencia? Claro, por ejemplo... ¿Quiénes son los que van a definir? Pero por ejemplo, en el área del área de la prosecretaría de la presidencia, con Jorge Díaz como titular, ahí se ha montado se está montando una estructura supra-Ministerio del Interior para trabajar en los temas de seguridad. Y bueno, ese es un ejemplo. Y en ese ejemplo que tú pones, cuando hablas de supra, ¿las decisiones las tomaría Díaz? ¿Qué lugar le adjudicás? Por lo menos es el mano derecha del presidente en el tema. Bien. Y es el que va a estar por encima de todos los que están interviniendo en esa área, incluido el propio ministro del Interior. Porque también allí se supone que van a ir otros miembros que en el pasado, en el pasado gobierno del Frente Amplio, que estuvieron en la primera línea de la lucha contra la delincuencia. Gustavo Leal, por ejemplo. Gustavo Leal, por ejemplo, un buen ejemplo. También va a estar cerca de ahí Secretaría de Inteligencia del Estado, que de hecho funciona ahí también. Entonces digo, a eso me refería, básicamente hasta que una cuestión física también van a estar más ahí. Y después está Negro en el Ministerio del Interior, que es un hombre de confianza de Díaz. Un hecho llamativo, no llamativo, curioso. Un fiscal renuncia para ser ministro. Que la verdad que es un hecho, no sé si inédito, porque yo no tengo memoria de que haya ocurrido alguna vez. Capaz que es la primera vez que pasa en la historia, ¿no? La historia democrática del Uruguay. Del mismo modo que renunció el rector de la universidad para pasar a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Creo que es la primera vez que ocurre en la historia democrática. De alguna manera esto marca a su vez de que el nuevo gobierno se empezó a nutrir en sus principales cuadros, o no sé si sus principales cuadros, pero cuadros importantes, con gente que viene de fuera de los partidos políticos, fuera de la militancia partidaria. Claro. Entonces es un hecho, digamos, a tomar en cuenta. Aclaro una cosa, en el caso del rector, de Rodrigo Arín, él era funcionario de OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es un economista que estaba, o contador, no me acuerdo bien la profesión que economista. Es economista que él estaba trabajando hace muchos años en la OPP y, por lo tanto, en este caso va a una oficina que no le es desconocida. Después, por razones digamos, profesionales, circunstancias,
su tarea docente, después terminó siendo votado como rector de la universidad y ahora, elegido por el presidente electo, vuelve en este caso a la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es muy importante en la coordinación de las políticas justamente relacionadas tanto con materia presupuestal, y sobre todo de planificación y de relacionamiento con los gobiernos departamentales. Sí, allí con claros perfiles técnicos, ¿no? Sí, claramente, pero obviamente siempre estamos hablando de sintonía política, Sí, ¿no? claro. Es natural. Sí. Bien, por ahí entonces nos quedamos con esa primera lectura de la dinámica de trabajo que propone Yamandú Orsi y de en realidad en qué ámbito es que se van a tomar las decisiones, que es un poco lo que vos planteás. Marta. Yo en realidad lo que estaba pensando es, a mí me parece positivo que elijan gente técnica y no tanto más por ideología política. Es decir, el fiscal negro, el ex fiscal negro, futuro ministro, es una persona que viene muy vinculada desde la fiscalía en profundo contacto con la policía. O sea que si yo fuera a elegir un ministro, creo que hasta compartiría la opción, porque me parece que vos tenés que cambiar un poco el cómo ha sido la gestión del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, lo decíamos el otro día, es como la tumba de los cracks, ¿no? Y era el ministerio político por excelencia. Era el ministerio político por excelencia. Entonces, darle una mirada técnica, yo creo que ha sido una decisión muy inteligente. O por lo menos es nuevo. Pero creo que es una decisión muy inteligente. Por otro lado, me parece que el nuevo gobierno viene con idea de revisar algunas cosas, ¿no? Viene con la idea de revisar la reforma educativa, con la idea de profundizar el tema del sistema de salud, con la idea de cambiar los plazos para el aborto, con muchas ideas nuevas. Entonces me parece que va a ser necesario, revisar el tema del puerto, que fue un tema que yo compartía en aquel momento de la posición de por qué nos embretamos con la firma, con Catogan Natí. Entonces me parece que está bueno que se reúnan y que trabajen juntos porque van a tener que revisar un montón de cosas y la única forma es que trabajen en forma mancomunada en los distintos ministerios y no en forma aislada. Si bien yo obviamente no soy de la ideología del gobierno, me parece que esta forma de trabajo demuestra que hay una estrategia y demuestra que es inteligente. Bueno, mira Pozzi. ¿Cómo te dio el pie? El centro que te levanta. No, yo lo que digo es que le faltó, a Pavletti le faltó decir que viene un hombre que renuncia a la FAO y que era periodista a ser canciller. Creo que le faltó ese nombre decir. Bueno. Una cosa que no sé si es inédita, pero por lo menos muy sorpresiva. Lo mencionábamos el otro día porque se acuerdan ustedes que no sabían quiénes eran y yo le dije, por algunos años más que tengo, yo lo conozco a Mario de la época periodística. Yo no había sentido nombrar, pero está, bueno, es un aporte. Yo creo que una modalidad de trabajo, cada presidente elige cómo quiere llevar su gobierno. Es bastante, en el Frente Amplio ha sido bastante típico el funcionar en Consejo de Ministros. Tabaré fue en eso fue muy rígido, todos los martes se había Consejo de Ministros, ahí se discutía. Creo que es más, también ahora hay que valorarlo más porque en principio hay que amalgamar todo eso, en principio. Segundo porque las tres prioridades, nadie nombra la primera prioridad que puso Yamandú, en la que se va a trabajar, el crecimiento económico. Sí, ahora vamos a hablar de las prioridades. Y yo creo que eso es la clave del asunto. Yo creo que el gran desafío va a ser el presupuesto. Y el presupuesto, hay que armarlo yo diría entre todos. que ya está gastado de antes de arrancar. Ay. Entonces, ¿dónde se van a poner los énfasis y cómo se va a conseguir eso? Es un desafío, porque ahí hay ministros que todo el mundo va a querer tener sus proyectos y sus prioridades. Y entonces hay que, entonces juntarlo y decir, bueno, va a haber acá, no va a haber acá, si crecemos, si no crecemos. Todas esas cosas que después, a mí me tocó estar en algún presupuesto que otro, y después viene, sacarle a aquel. Es así funcionan los presupuestos. Bueno, entonces es muy importante amalgamar las cosas, pero yo destaco que, no sé si ha sido casualidad, creo que no, que la primera cosa que puso arriba Yamandú fue el crecimiento económico, después viene el tema de la infancia y el tema de la seguridad. Esa fue, creo que los tres temas que tocó. Y vos que has estado en ámbitos de decisión donde se conjugan cargos técnicos, cargos políticos, ¿cómo se logra ese equilibrio que entre tanta gente que viene de distintos lugares está complicado, ¿no? Para mí, el equilibrio que hay que lograr es que todos los 13 o 14 ministerios que hay, ¿verdad?, en algún momento entran en contradicción o entran en disputa con otros. En disputa. Entonces,
hay ministerios y organismos, hay la gente que a veces no sabe el asunto, pero que se llevan la gran torta, porque está así, es decir, la ANEP. ¿Quién le va a sacar plata a la ANEP? Nadie, todos queremos una enseñanza mejor. Más, hay que darle más. Y queremos, hay que darle más plata. ¿Quién le va a sacar plata a ACE? Nadie, si queremos una salud mejor y tenemos que hacer una... ¿no? Son los dos grandes, digamos, las dos grandes cosas del presupuesto. Al Ministerio del Interior, que es la tercera cosa, ¿quién le va a sacar plata? Nadie, hay que darle más. El cuarto es el Ministerio de Defensa. El cuarto es el Ministerio de Defensa, que es el 1% del PBI. Entonces, y después tener lo otro, la seguridad social, que además requiere prácticamente 3.000 millones de dólares, aparte de todo lo que recauda, son 3.000 millones de dólares más. Entonces, las líneas de... Si el país no crece económicamente, la línea de cómo vos podés satisfacer, porque las cosas que van a venir, porque cada persona que viene a ser ministro, cada compañero, tiene sus ideas y quiere llevar adelante cosas, y bien, dentro del programa del Frente Amplio. Ahora, hay que ponerle recursos. ¿Y eso de dónde sale, Olivera? Claro, lo que pasa es que yo creo que la discusión presupuestal deja de ser sobre incrementos y pasa a ser sobre cómo gastar el dinero. Porque, pero hay que está tenerlo. clarísimo, claro, pero está muy claro que desde el punto de vista fiscal, el país no se puede permitir incrementos presupuestales. O sea, las variables que hacen a el volumen del presupuesto público están exigidas. Los impuestos, el crecimiento del país, que podrá, ojalá, cambiar, pero no va a ser para el año que viene, ¿sí? Que haya un impacto en el crecimiento de la economía, que eso derrame o impacte en el dinero que puede gastar el Estado. Yo creo que es más una discusión sobre prioridades, sobre énfasis. Recuerdo una frase en la que Orsi hizo mucho hincapié durante la campaña, la revolución de las cosas simples, como diciendo, acá no se trata de grandes proyectos reformistas, sino se trata de resolver cosas bien concretas. Por ejemplo, en la educación tenemos un gran problema de ausentismo escolar. Bueno, vayamos ahí, sobre la misma estructura que tenemos, seamos más eficientes. O temas de salud que también hacen a la calidad, cómo resolverlos con mayor inteligencia y mayor eficiencia en el gasto. Pero me quedé con una cosa sobre la composición del gabinete, porque uno puede recordar en el 2005 el gabinete que designó Tabaré Vázquez, donde estaban presentes los cabezas de lista, lo que se denominan los cabezas de lista, ¿sí? Los que estaban en el tope de la lista al Senado, y entonces allí estaba un Gargano, estaba un Arana, estaba un Mujica, estaba un Astori. Este gabinete es distinto, porque salvo Sibila y, bueno, Pacha Sánchez, que es el secretario de Presidencia, ninguna de las otras figuras tiene un rol de liderazgo sectorial. No quiero decir que una cosa sea peor que la otra. Lo que quiero decir es que quizás este sea un gabinete mucho más enfocado en la política pública, en los desafíos de gestión del gobierno, y por eso quizás con un componente más técnico, aunque obviamente va a ser político, y la discusión política quizás el gobierno la tenga que dar vía la mesa política del Frente Amplio, vía la bancada o ambas bancadas en el Parlamento. Ahí uno supone que Pacha Sánchez puede jugar un rol de articulador hacia esos otros ámbitos, porque en aquel primer gabinete frente amplista en el gobierno, en el 2005, como que todo se resolvía ahí, la discusión política y la discusión técnica. Eso ahora seguramente esté distribuido en ámbitos distintos. Sí, ¿y eso tú lo ves como una ventaja? Bueno, hay que ver. Yo creo que hoy es interesante porque quizás la izquierda esté más centrada en la resolución de cosas concretas que en el desarrollo de grandes reformas. Pensemos que en el 2005, en ese gobierno de Tabaré Vázquez, fue una época de grandes reformas. Tributaria, de salud, hubo, ¿no? En el plan Ceibal, bueno, en un montón de cuestiones. Quizás este sea un gobierno donde va a haber mucho diálogo, que eso quizás presidencia participe, pero sea no necesariamente en el gabinete, y un gabinete que tiene que resolver cosas bien concretas que hacen a un mejor impacto de las políticas públicas. Crecimiento, decía Esposi, que definió Orsi como prioridad, protección social y seguridad. La tienen más complicada o por lo menos más desafiante algunos ministerios que otros. De todas las ideas, de todos los proyectos, de esas 48 medidas que también estuvieron sobre la mesa nuevamente este fin de semana,
¿Cómo se logra el crecimiento, la protección social y la seguridad? A ver, vamos por parte. El crecimiento económico, la verdad que no sé cómo, porque no es una cosa que tú decidas unilateralmente. O sea, vendrá de la mano de acuerdos, convenios con otros países, gestionar, no sé, tratados de libre comercio o cómo colocar productos uruguayos, porque no es algo que vos digas, bueno, vamos Pero a hacer... eso tampoco se logra de un momento para otro. Por eso. Entonces yo quisiera pensar que el aumento presupuestario no va a venir de la mano de aumento de impuestos. Yo escuché dijo por que no. ahí... En campaña dijo que no. Dijeron que no. Pero sí, extrañamente el otro día mencionaron que los costos de los medicamentos o de los tickets van a estar vinculados a los ingresos de cada uno. Eso ya no me parece tan correcto. Por otro lado, sí, el ausentismo escolar. El día que estuvo acá el director de Estadística y Censo, y yo le pregunté por eso, y él dijo, bueno, pero eso no es tan así porque en realidad ahora se alcanza un mayor nivel educativo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se deja la educación formal o se estudia más? Hay cosas que generan ruido y que me gustaría explicaciones. La seguridad, tampoco podemos esperar magia, que de la noche a la mañana ningún ministro, por buenísimo que sea... Claro, porque vos acabas de decir que te pareció inteligente poner a Negro de ministro. Porque es una persona... A ver, el ex fiscal Negro viene del mundo jurídico, conoce la ley. Por su rol de fiscalía y el cambio del código del proceso, tiene vínculos cercanos con la policía y es una persona que va a ser respetada por la policía y seguida. Una de las cosas que más le genera ruido a la policía es cuando ponen una persona que no tiene la más remota idea de cómo funciona el mundo policial. Pero tampoco, a ver, seamos ingenuos. Ningún ministro del Interior que asuma hoy, mañana va a decir, bueno, señores, se acabaron los delitos y vamos a andar tranquilos por la calle. O sea, hay cosas que son desafíos. Para mí los desafíos más grandes vienen vinculados al crecimiento económico y a la seguridad. Bien. Respecto al crecimiento económico, claramente el gobierno tiene herramientas para poder estimularlo. O sea, el crecimiento económico no viene... digamos, no es una lluvia. Hay que aplicar herramientas, hay que promover estímulos para que el crecimiento genuino, que se genera básicamente por la inversión privada, pueda llegar a Uruguay. Y como ha pasado, digo, esto no es nuevo. Lo que está padeciendo Uruguay desde hace 10 años es que el nivel promedio de crecimiento económico es bajo. Estamos hablando de 1,5 del producto. Y necesita el país un crecimiento bastante mayor. Obviamente que hemos tenido coyunturas bastante complicadas porque estamos en una región que está complicada. En su momento lo estuvo Argentina, ahora parece complicarse Brasil. Pero vuelvo al tema, hay herramientas. Obviamente que ahí juega mucho el tema comercio exterior y sobre todo la colocación de lo que es el trabajo nacional en el exterior por nuestra pequeña dimensión como mercado y que eso también juega, ¿verdad? Y ahí, por lo pronto, hay una buena señal. Se supone que O'Donnell asegura que lo macro no va a variar sustantivamente. Hablo de políticas macroeconómicas, en materia, es un hombre conocedor ni que hablar de la economía, pero del mundo, de cómo funciona la economía, y creo que por ahí es un buen síntoma, o por lo menos una esperanza de que se puedan ¿Pero qué implementar. podría hacer en materia de política internacional diferente el Frente Amplio buscando esos acuerdos, esa apertura de mercados que no haya hecho o intentado este gobierno? Primero puede tener un enfoque diferente, digamos que lo puede tener. El Frente se ha mostrado más reticente a la apertura económica, digo, en términos de TLC y ese tipo de cosas, ¿no? Históricamente. Pero también juegan las coyunturas, que muchas veces los países como el nuestro también sos dependiente de las coyunturas, y las coyunturas son mundiales y también regionales. Entonces, hoy en día se está abloquelando el mundo, ¿verdad? En torno a bloques, ¿no? Estados Unidos se va a cerrar un poco más, está revisando sus propios acuerdos con Canadá y México. La Unión Europea está haciendo otro tanto y de hecho por ahí se justifica o
o se lee el acuerdo primario que tuvo el acuerdo técnico con el Mercosur. China sigue insistiendo con la posibilidad de ingresar en esta región del mundo, y para Uruguay es el principal comprador despegado. Y entonces digo... Puede haber un escenario más favorable, de concreciones. Pero esos son factores que no... No dependen de la gestión. Que no dependen del gobierno de turno. Muchas veces son factores exógenos y que por ahí nos favorecen o no, ¿verdad? Pero hay también una línea de acción de política exterior del gobierno que puede incidir. Por ahí no ser tan decisivo como... Pero acompañar. Pero acompañar. Y quería retenerme un segundo en el tema de seguridad pública. Sí. El tema de seguridad pública, que es la principal preocupación de los uruguayos, creo que recién estamos en pañales respecto a cómo se va a desenvolver el próximo gobierno, porque hemos hablado de que necesariamente acá hay que invertir, y para que invertir en seguridad pública requiere un acuerdo político que va más allá del gobierno. Sí. Por ejemplo, la construcción de la política carcelaria, ¿verdad? En la lucha contra el narcotráfico hay que invertir en tecnología, hay que invertir en equipamiento, en fin, hay que invertir, eso es plata, de algún lado tiene que salir esa plata, o sea, tiene que haber una decisión política de decir, bueno, saco de acá y pongo acá, eso es clarísimo. Y después también juega también el tema educativo en el tema de la seguridad pública, es decir, una visión mucho más abarcativa para poder empezar a revertir lo que han sido algunos problemas que trascienden gobierno. Particularmente tenemos algunos, como el caso de los homicidios, que rompe los ojos. Pero bueno. Sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿de dónde sale el dinero y alcanza con la inversión? A ver, yo hablé del presupuesto, porque justamente lo que se está planteando acá es presupuesto. Yo no sé cómo se va a manejar el presupuesto. Yo dije lo que hoy, ayer, anteayer, el año pasado, es la distribución del presupuesto que tiene el Uruguay. La seguridad pública lleva el tercer gasto, o llámenle como quieran, el tercer presupuesto en gasto que tiene el Uruguay desde siempre, solamente por abajo de la ANEP y de ACE. Entonces, bueno, no sé de dónde se va a sacar más plata para la seguridad pública. Yo no sé cómo... Yo hablé de crecimiento económico por dos razones. Una, porque fue lo que dijo Yamandú, ¿no? El primer punto. En eso se pueden abrir varios abanicos. Por supuesto, la inversión extranjera que venga. Por supuesto, las mejoras en las condiciones de poder comercializar más productos diferentes o a más lugares nuestros productos, ¿no? Que bueno, son ingresos. Ahora, en el programa del Frente Amplio no está la revisión de los mecanismos de inversión extranjera. Ahora, sí, ¿cuáles son yo no sé el equipo económico cuáles son las cosas que yo no tengo idea de qué está trabajando para mejorar esos mecanismos o darle un perfil diferente, no tengo idea. Pero obviamente por ahí va una parte de la cosa. Ahora, y después tengo dos cosas, lo que dijo el canciller. ¿Qué dijo el canciller? Yo la otra vuelta lo mencioné acá, lo mismo. A ver. ¿Qué piensa usted? Le preguntaron sobre la política exterior del Uruguay, que tiene que ser más enfocada más a la economía, más a la cuestión del medio ambiente, más a la cuestión de la educación, más a la cuestión... A mí me pareció un enfoque bien pragmático. Bien pragmático. Si eso va a ser luego el enfoque que va a tomar el gobierno en su conjunto, yo no lo sé, pero bueno, pero eso lo dijo él. Sí. Y no habló de ninguna otra cosa que se podría haber hablado. Entonces, a mí me pareció bien, una cosa pragmática. ¿Para qué queremos un Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Para que busque mercado? ¿Para que promuevan las exportaciones? Para esas cosas. Bueno, bien, eso veremos, es una herramienta, no sé si se va a dar o no se va a dar. Ahora, me parece que el crecimiento económico no tiene muchos más lugares para mí, pero sí es una tarea que está planteada allí con mucha fuerza por el propio presidente de la República. Vamos a ver para dónde salen las cosas. Y coincido en que lo que dicen ustedes con respecto a la seguridad, que es la tumba de los cracks en muchos casos, veremos cómo se desarrolla eso. No sé cómo va a terminar saliendo todo eso. Pienso que hay gente muy experiente, que acumuló experiencia de otras épocas, de otros dos gobiernos por lo menos, y que puede desarrollar un plan que posibilite que la gente viva más segura y más tranquila. Lo veremos.
Yo igual Esa con cara, respecto al Marta, no sé qué narcotráfico significa. tengo otra idea. Lo estás mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo? No, estaba pensando, ¿no? Justamente, si nosotros pretendemos crecer económicamente y atraer inversión extranjera, tenemos que tener condiciones que hagan atractivo el Uruguay. Porque convengamos, nosotros no somos la Argentina, que tenemos un sinfín de recursos para resultar atractivos para el mundo exterior. Entonces, en eso me pregunto, que es la única discrepancia que tengo, ¿fue inteligente elegir a Castillo como ministro de Trabajo? Donde tiene una mirada más pro sindicato, pro trabajador, y ya las cámaras empresariales mostraron su preocupación. Entonces, el capital es cobarde. Si yo quiero que venga capital, tengo que dar condiciones para que vengan a invertir Uruguay. Ahí entonces me parece que hay un ruido. Si tuvieras que armar un ranking, por ejemplo, de los nombres, de las figuras que te hacen ruido en este gabinete... Para mí es la de Castillo. Juan Castillo te hace no va con brutal esto de ruido. O sea, crecimiento. me hace ruido el tema de apuntemos al crecimiento económico y pongamos una persona como él en el Ministerio de Trabajo, donde es un ministerio que, si bien puede no ser tan importante como el Ministerio del Interior, es un ministerio que es articulador entre trabajadores y empresas y que puede hacer a que una persona diga, bueno, yo antes de invertir en Uruguay con estas condiciones laborales prefiero invertir en la Argentina, por ejemplo. Sí. Yo, con todo respeto, me parece que eso no funciona así. Y las preocupaciones de la Cámara de... No, ¿en qué sentido? Yo no creo que ninguna inversión o ningún inversionista, ninguna corporación económica relevante se inhiba de emprender actividades en Uruguay porque el señor Castillo sea el ministro de Trabajo. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país donde hay reglas de juego estables. Y además, el propio Juan Castillo fue, Pozzi lo traía hace poco, fue director nacional de Trabajo. Es decir, el que está con las manos en la masa de la negociación y los grupos y todo el tema de la definición que tiene que ver con salarios y condiciones de trabajo, y lo hizo muy bien y lo hizo de manera muy equilibrada. Y además, lo decíamos también cuando al otro día, o el día mismo de la presentación de gabinete, el número 2 del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto, grado 5 de Derecho Laboral, perteneciente a la democracia cristiana, o sea que ahí también se da una señal de equilibrio. En todo caso, yo creo que un buen analista estratégico del Uruguay podrá decir, mirá, en Uruguay los comunistas no están, no son unos radicalizados antisistemas, sino que participan del juego democrático y realmente no hay condiciones para que en Uruguay, además, un ministro aisladamente cambie la regla de juego. Pero tomo algo que decías, digamos, por la positiva, que es, somos muy chicos como país, no tenemos para explotar grandes recursos naturales si nos comparamos con el resto de la región, entonces todo lo bueno que nosotros podamos desarrollar tiene que ser desde el punto de vista cualitativo, es decir, cómo nosotros somos, el nivel de educación de nuestra población, la apertura que tenemos al mundo, que eso no va a cambiar sustantivamente. Digamos, lo traía Pauletti. Quizás... Ahora, ¿todo el mundo tiene tan clara la idiosincrasia de nuestro país cuando viene a invertir? 100%. ¿O puede, Si no se hubiera invertido. Bien. Sí, porque además los grupos inversores contratan analistas. Bien. De hecho, a ver, el propio Gabriel Odone trabajó durante muchos años haciendo ese tipo de trabajo. Esos ¿no? serían los que les van a decir, bueno, vengan tranquilos que aunque Juan Castillo sea el ministro de Trabajo, sus condiciones de Claro, inversión están porque el aseguradas. Frente Amplio tiene eso. El Frente Amplio tiene la capacidad de hacer coexistir distintas miradas dentro de la izquierda en un todo armónico. No quiero apuntar a ningún país en particular, pero quizás a países cercanos en donde las diferencias políticas se traspasan a las instituciones, cada vez que asume un gobierno es una refundación de la política pública. Eso en Uruguay no pasa. Ojo, tuvimos otro gobierno quizás de impronta derecha donde aparecían, ¿no? A veces figuras más radicalizadas y tampoco fue el acabose. En Uruguay, por suerte, lo que los analistas internacionales y los grandes grupos de inversores destacan es la certeza jurídica y la estabilidad de nuestra democracia. Me gustó que la última parte que generalizaste, no es el Frente Amplio, es el Uruguay el que da esa certeza jurídica. También, claro. Y todos los gobiernos que han participado, digamos, por lo menos de la restauración democrática para acá, han dado, digamos, esas señales que son positivas para el inversor. Yo interpreto lo de Marta, su preocupación en el caso del Ministerio de Trabajo. Uno de los principales dilemas del ministro de Economía es el control del gasto. Sí. Y una de las patas del control del gasto es el Ministerio de Trabajo.
Y lo ato con esto. Uno de los temas que más ven los inversionistas son los costos laborales. Exacto. Porque eso incide directamente en la rentabilidad. Porque acá, seamos sensatos, el que viene a invertir viene a ganar dinero. Porque vivimos en el capitalismo. Entonces, los costos laborales, que el Uruguay ya de por sí son costos laborales elevados, por su propia estructura, es un tema donde siempre se está poniendo el foco. No quiere decir que Castillo lo vaya a agravar ni lo vaya a mejorar. Pero es un tema que se mira más allá de Castillo con una lupa. Porque, insisto, es uno de los factores que inciden en la erradicación de inversiones en el Uruguay. Y otro tema que, saliendo de esto y vuelvo a la seguridad pública, a mí me parece muy importante que de una vez por todas se construyan políticas que vayan más allá del partido que esté en el gobierno. Porque, insisto con este concepto y retomo lo que decía hoy, acá va a haber que hacer inversiones importantes. Si se quiere combatir en serio la seguridad pública, va a haber que hacer inversiones importantes y eso requiere de acuerdos políticos nacionales, porque además hay soluciones. Yo insisto y soy reiterativo con esto, ustedes me deben perdonar y la audiencia también. Hay soluciones en materia de seguridad pública que trascienden mucho más que 5 y 10 años. Sí. ¿Por qué? Porque tienen una raíz social, sociocultural, que es necesario atacar para poder tener en X plazo resultados más tangibles. Yo lo simplifico, porque uno tiene que simplificar para tratar de ser gráfico. Sí, en definitiva, que los jóvenes no sean presa fácil de la delincuencia. Para que podamos ir revirtiendo la situación del Uruguay en materia de seguridad pública. Sí. Porque si le damos un enfoque solamente de seguridad, es saber quién se arma más y quién mata más. Entonces, digo, ahí estamos liquidados. O sea, sí, el enfoque de combate o de guerra, digamos. Ahí está. Claro, con eso solo no hay nada. El represivo. Sí, no, claro. Yo, mira, en los dos temas que se han planteado, voy a tratar de ser bien breve. El tema de Castillo en el Ministerio de Trabajo no va a generar ningún trauma. Castillo era buscado por todos los empresarios, en la época que era secretario general de PCNT, para destrabar los conflictos. Castillo, el mismo Castillo de hoy, más joven, cuando era secretario general del PCNT, era la cara visible del PCNT, era buscado por todos los empresarios para destrabar los conflictos cuando se armaban. Y allá iba Nero Castillo a destrabarlo. Tuvo director nacional de trabajo y nadie dijo nada de Castillo. ¿Se manejó? Ningún empresario dijo nada de Castillo. Pero ahora sí están diciendo. Bueno, están diciendo, está bien. Otros están diciendo, otros dirán que los trabajadores dicen que es un fenómeno. Y bueno, y sí, claro. Y bueno, pero ¿por qué a priori lo vamos a condenar? No. Yo creo que hay que esperar que actúe. Porque además, Castillo tiene que actuar como fuera dentro de las cuestiones legales que ya están establecidas. Porque toda la política de trabajo está expresada en leyes. En leyes que fueron hechas por el Frente Amplio en el 2005, por Bonomi. Mientras el gobierno de Bonomi se hicieron la ley de coordinación colectiva de público y privado, se le dio la ley que amparó a las empleadas domésticas, se dio la ley que amparó a los peones rurales, se dio también la ley que posibilitó los fueros sindicales. De todo esto se dijo que iba a ser la catástrofe. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, miren los grados de inversiones que hubo en la época del gobierno del Frente Amplio. No dejaron de venir, al contrario. No dejaron de venir, al contrario, por miles de millones vinieron. Claro, pero... Entonces, bien, ¿qué va a pasar ahora? Yo no lo sé, pero creo que todo va a estar ajustado a la normalidad que va a tener el gobierno. No creo que pase ninguna otra cosa. Y entonces, yo creo que yo lo que daría es, más allá de los campanazos que hay, esperar que las cosas se arranquen a caminar. Claro, porque hay todo un sistema legal montado. Y no se puede pisotear. De acuerdo, pero Jorge, hay un tema. La situación económica de Uruguay hoy no es la que tuvimos de bonanza en el gobierno anterior. La situación económica en Uruguay hoy es la que es. Pero... ¿Y por qué a priori le vamos a decir a Castillo que la va a perjudicar? Vamos a esperar. Nadie le está diciendo que la va a perjudicar. ¿Cómo que no? Pero si están tocando todas las puertas hablando de que Castillo es el ministro de Trabajo. ¡Qué barbaridad! Lo que están diciendo las cámaras empresariales es que en un país donde vos pagás un IRAE que es carísimo... Y voy a ir al tema de los empresarios y los costos salariales. Eterna discusión, que yo me acuerdo, siempre fue igual.
Yo estoy desde el 81 metido en otros sindicatos. Siempre fue la misma discusión. ¿Verdad? Siempre fue la misma discusión. Bien. Algunos empresarios fueron adelante, otros perdieron, algunos jugaron y se llevaron la plata. Pasó de todo acá en este país. En época del Frente Amplio y antes del Frente Amplio. Son las cosas que pasan en la dinámica de los países. Ahora, a priori, decir que porque va a estar Castillo de ministro, prácticamente vamos a arrasar con los empresarios, no, eso no va a pasar. En este gobierno cerraron 5 industrias. Nadie se le movió un pelo. Cerró Sacos, 150 años en el país. Cerró. La única industria naval que quedaba en el país. Cerró Fanasif, que vendía cinta de freno. Marchó. Cerró la Gloria, la lechera de allá de Colonia, la que era peruana. Antes, se fue. Cayó este Balsi asociado también, con 400 tipos en la calle. Todo eso pasó en este país, no con Castillo de ministro. O sea, vamos a esperar. Yo creo que hay más que sobradas razones para decir de Castillo, que fue negociador cuando los empresarios le sirvió. Y negociaron con él todo, ¿verdad? Y el resto de los ministros que hubieron, que no fueron pocos, y que también todo el mundo se hacía cruce. A modo de información, Juan Castillo se reunió esta mañana con el PIT-CNT y por estas horas se está reuniendo con la Confederación de Cámaras Empresariales que lo está recibiendo. Por favor. Yo suscribo lo que decía Jorge en el sentido de que Juan Castillo es un hombre primero con una gran cintura política. Parecía no comunista, con eso lo digo todo. Pues era más pragmático, mucho más pragmático que algunos compañeros suyos. Y lo conozco de su actuación desde hace muchos años. Pero yo iba más allá, porque es relativo, o sea, lo de los niveles de inversión que hubieron en su momento, bienvenidos sean, ojalá se repitan, no fueron por las políticas esas. No, por supuesto que no, Jorge. Fue porque hubo una coyuntura internacional muy favorable. O sea, cuando las cosas salen bien para el país, es por otra cosa. Cuando salen mal es por el gobierno. Pero pará, déjame terminar la idea. Yo estoy... Bueno, denle una chance a Castillo. No. Denle una chance a Castillo. No, pará. ¿No le vas a dar? No. Ah, bueno, pero déjame, es que no hay forma no me dejas hablar, yo pierdo el hilo de razonamiento. Es que yo estaba hablando y tú me interrumpiste, yo no había terminado. Te dije que iba a hablar después del tema seguridad. No, perdóname, seguí. Dije las dos cosas que ustedes estaban hablando. Dale, perdóname. Y termino con el tema seguridad. Sí, porque yo justo, refrendando lo tuyo con Castillo, quise... Pero te estaba dando la razón. Para después decirme que estaba todo mal. Dale. No quise decir. Bueno, está. Pero lo que te digo, en el tema seguridad, yo no tengo duda que habrá que gastar plata. La policía, vamos a recordar, ¿no? La policía cuando llegó el Frente Amplio no tenía ni revólveres. Se la uniformó, se le dio zapatos, se le dio chaleco antibalas, se la armó, le pusimos una fuerza aérea. Una fuerza aérea tiene la policía. ¿Verdad? Quiere decir, se le ha puesto plata, se le mejoraron los salarios, se trataron de que no tuviera que estar haciendo 2.22 para poder, sin dormir, ir a patrullar. Bueno, se trató de hacer todo ese tipo de cosas. Y hoy es una policía diferente, claramente diferente. Y se siguió en estos 105 años de gobierno. Por lo tanto, y coincido con vos porque me gustó lo que dijiste. ¿Sabes? Eso que dijiste, que la seguridad no es un tema solo de cuestión de guerra. Me gustó. Escuché a uno de la coalición que dijo eso. Porque cuando arrancó este gobierno, ¿verdad? La cuestión íbamos a sacar a la policía a la calle, hay que batirse y tirarle. No voy a hablar de gente que no está. Hay que darle, porque lo que pasa es que acá la policía le tiene miedo a la delincuencia o no quieren combatir la delincuencia. Bueno, se combatió la delincuencia, terminó lo que terminó. Entonces, es un tema que... Y eso lo dijo, primero que nada, el Bicho Bonomi, el finado Bicho Bonomi, fue el primero que dijo, es un tema social y de represión. Y lo dijo, casi lo matan cuando dijo eso. Bueno, ahora todos llegamos a la misma conclusión. Capaz que hoy se puede articular una política, digamos, de Estado en torno a la seguridad. Capaz, veremos. Jorge, dos cosas. ¿Terminaste ahora? Puedo. Gracias. Yo me voy, porque en realidad no me necesitas. ¿Están ordenados? No, porque yo pobre. No, por favor. No sé qué está pasando. Lo que pasa es que yo lo corté antes, espero que me sepa disculpar. Yo cuando hablaba de Castillo, digo, no hubo una coyuntura internacional que favoreció la radicación de inversiones hacia este lado del mundo. Punto. No es que todo el mundo sabe, reconoce que hubo un viento de cola en la economía durante los gobiernos del Frente Amplio. Es innegable, porque la coyuntura internacional lo favoreció. Del mismo modo que después se le puso más el viento en la puerta al último gobierno Tabaré Vázquez y los resultados económicos quedaron en evidencia. Pero eso le va a pasar a cualquier gobierno.
no atribuyamos méritos a quien no tiene mérito. De la misma Ni manera... de mérito al que no tiene de mérito, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. De Las la dos misma cosas también. manera no le hagamos mérito a lo que tiene mérito. Porque mirá en qué te voy a pegar acá. Es verdad lo de la policía. ¿Y los resultados cuáles fueron? Un desastre. ¿Desastre? Un desastre. ¿Y ahora cuáles fueron? Pero, perdón, no vamos a repetir la cifra, pero fue un desastre la seguridad pública durante los tres primeros los Pero ahora gobiernos terminaron Frente Amplio. peor, ustedes mismos lo reconocen. Pero de 10.000 a 13, multiplicaron por 10 la rapiña, en fin, ya no vamos a discutir esos temas que ya... A ver, ¿Pero por qué Pero cayeron pará, las rapiñas? pero Pero no decí volvamos. todo, decí todo. Yo ¿Por digo, qué pero- crees que cayeron las rapiñas? Decí pero- todo lo que pensás. pero pará. ¿Por qué crees que cayeron las rapiñas? Pero pará. Déjame terminar. Bueno, ¿A qué voy con esto? Que si vos tomás unitariamente los temas, pasa lo que pasa. Entonces vos decís, no, se hizo todo esto con la policía. Bueno, si nos quedamos en eso, te decimos, bueno, el resultado no fue el esperado, por lo pronto. ¿Que era necesario? Por supuesto. ¿Que era suficiente? Evidentemente no. Está claro. ¿Ah? Por eso estamos hablando de otro enfoque ahora, ¿no? Y no que el bicho Gómez ha sido un gran ilustrador, Pero, ¿cuál es el un gran enfoque? iluminado, porque precisamente en la materia no fue ningún iluminado, ¿no? ¿te parece a vos? No, por supuesto que no. ¿Te parece a vos? Oh. Bueno, está. pero a ver, yo estoy de acuerdo con lo Acá que... cayeron dos iluminados. No, En este no. gobierno dos iluminados cayeron, ¿eh? Uno cayó mal y el otro lo echaron. Está bueno, pero a ver, acá lo que está En el claro gobierno de es coalición. que en la izquierda, en un sentido amplio, se ha aceptado ya hace tiempo y de una manera muy extensa que la represión, con todos los componentes y con toda la fuerza que tenga que tener, es un componente esencial de la política de seguridad. Y en la derecha se ha aceptado, y eso es el enfoque dual tan Claro. citado en los últimos tiempos, que solo con represión no alcanza, que si vos no rehabilitás, que si vos no prevenís, que si vos no lográs frenar el empuje del crimen organizado, la cosa no funciona. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo. Si los dirigentes políticos del Uruguay tienen un gesto de grandeza, es un momento ideal para hacer una síntesis entre ambas visiones. Bien, el tema es si eso está planteado, ¿no? De un lado y del otro. Vamos a debatirlo al regreso de la pausa. Antes les contamos que ya conocemos